Amigo, buenísima tarde, como siempre, gozosa, feliz, agradecida de mi Padre Celestial, porque grandes son sus maravillas. Todos los días Él se mueve en mí. Pídanle que se mueva en cada uno de ustedes, que ustedes lo van a sentir. Vamos como siempre, primeramente a limpiarnos el closet del alma, para recibir al grande, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a buscar a Mateo 12, 14, 21. Mateo 12, 14, 21. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Ya los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Estas son palabras de mi Padre Celestial, a quien les doy la gracia infinitamente, porque me puso a escoger este evangelio para esta prédica de hoy. Ven, Espíritu Santo, guíame, dirígeme, Espíritu Santo, de la misma manera que me dirigiste en escribir esta prédica. De esa misma manera te pido que me dirija, para que todos los que están aquí presentes y detrás de cámara entendamos todo el mensaje de hoy, porque todos somos pecadores. Les recuerdo, mis amigos y hermanos, que yo estoy frente a ustedes por imperfecta, y eso es lo que buscamos, personas imperfectas como tú y como yo. Bienvenido eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pidamos todos los que están aquí presentes y detrás de cámara, vamos a pedir todo. Espíritu Santo, limpia el terreno de mi alma, límpianos límpianos el closet del alma, para que el Señor multiplique los dones de su gracia, para que fervoroso en la fe, la esperanza y la caridad, persevere siempre fiel en el cumplimiento de sus mandatos. Amén. Juzgar a los demás puede ser bastante divertido. Ver cómo hablan, se visten y actúan. Es imposible conocer a alguien sin emitir un juicio sobre esa persona. El problema no está en simplemente juzgar o no juzgar. El problema está en emitir juicios definitivos y absolutos, creyendo que conocemos todas las razones por las cuales actúan así. Este es el tipo de juicios que Jesús condena. El juicio de la persona que cree saberlo todo y ya no
se deja sorprender por la bondad que hay en el otro. Y es que es muy difícil interactuar con otra persona cuando ya la hemos llenado de etiqueta, ya que cuando nos acercamos a ella buscando signos que confirmen nuestro juicio, óiganme, queridos amigos, amigas, hermanos, ¿qué ha hecho Dios por ti y por mí? Seríamos capaces de hacer una lista de todas aquellas acciones amorosas de Dios a través de las cuales nos ha ido cuidando desde el seno materno. No, ¿verdad que no? No, hemos hecho esa lista. De toda manera, no podemos porque no somos conscientes. Seríamos capaces de recordar algunos acontecimientos de salvación, de traer a la memoria algunos ángeles, personas, oigan bien, algunos ángeles que son aquí también personas, porque las personas, amigos, familiares también son nuestros ángeles y también nuestro demonio aquí en la tierra. Aquí las personas que nos guían por el buen camino son nuestros ángeles, y la persona que nos quiere llevar por el mal camino son los demonios que hay sueltos aquí en la tierra. Esos ángeles que han sido mensajeros de Dios y que nos ayudaron a encontrarnos con Él, que fueron guías y luces en nuestras vidas. Estoy segura que si te pusiera en oración prolongada, un día de retiro, de desierto, y orases con esta intención: Señor, ayúdame a ser consciente de todo aquello que has hecho por mí. Te llevaría una gran sorpresa, agradable. Todos nos llevaríamos una gran sorpresa. ¿Sabe por qué? Porque cuando decimos, Señor, ayúdame a ser consciente de todo aquello que has hecho por mí, óiganme, es una sorpresa, pero una sorpresa y muy agradable. Fíjate en el salmo que nos propone la palabra, ese salmo que le propongo que lean, el Salmo 135. Ese salmo nos propone las palabras, va enumerando la distinta situación en la que Dios ha sido amoroso con su pueblo, en nuestras humillación, se acordó de nosotros, nos libró de nuestros opresores con mano poderosa, con brazo extendido. Y la antifonía va contentando porque es eterna su misericordia. Te propongo que en tu oración de hoy escriba tu propio salmo, trayendo a la memoria y al corazón las acciones amorosas que Dios ha ido haciendo en ti desde que tienes uso de razón. Hagan su propio salmo, ya yo hice el mío, háganlo, recordando desde que tenemos uso de razón, y alábale orando con la sinfonía del salmo, porque es eterna su misericordia. La lectura de Éxodo es lo que hace recordar
la acción amorosa de Dios para con su pueblo al liberarlo de la esclavitud. Y el Evangelio nos recuerda la última y mayor acción amorosa de Dios. Nos ha hecho darnos a su Hijo. Así, ora el evangelista Mateo, parafraseando al profeta Isaías: mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho en su nombre esperarán las naciones. Jugando de esta manera, no volvemos miopes y simplemente vemos defecto o vemos solo parte de lo que las personas a nuestro alrededor realmente son. Y Jesús nos dice una palabra muy fea, muy fea. Si vais por este camino, sois unos hipócritas. Es feo decir hipócrita. Jesús se lo dice a los fariseos, a los doctores de la ley que decían una cosa y hacían otra. Hipócrita, hipócrita. Significa uno que tiene un doble pensamiento, un doble juicio. Uno lo dice abiertamente y otro a escondidas. Con el que condena a los demás es tener una doble manera de pensar, una doble manera de dejarse ver. Se muestran como personas buenas y perfectas y por debajo condenan. Por eso Jesús se escapa de esta hipocresía y nos aconseja: es mejor que mires tu defecto y deje vivir en paz a los demás. Aprendamos a ver nuestro propio defecto y dejemos vivir en paz a los demás. No metamos en la vida de los demás. Miremos la nuestra. Proponte una personal. Vamos todos a proponernos una personal. Lo que más amor implique en respuesta al amado. O si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere para ti y para mí. Hagamos todo el esfuerzo de no juzgar a nadie hoy, aunque sea por el día de hoy. Vamos a hacer el esfuerzo de no mirar la paja del ojo ajeno. Vamos a vernos la nuestra. Por el día de hoy vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a proponernos cada uno de nosotros, aunque sea por el día de hoy. Más bien miremos la bondad que cada persona tiene, la misericordia. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo. La misericordia junto con el gozo y la paz son efecto de amor. Es decir, de la caridad. Al amigo se le conoce en la enfermedad y en la cárcel. Las prisiones son un verdadero infierno, no solo por las penas físicas que se agravan, por la sobrepoblación y por el daño que se causan entre sí los presos, sino sobre todo los recuerdos que también es una cárcel. Vivir en el pasado pensando solamente en cosas negativas son una cárcel. Por la pena
moral, del remordimiento en los culpables y de la justa indignación en los inocentes, que también los hay. Los hay, muchos inocentes. Algunos tratan de aliviar en lo posible la pena de ese infierno y visitan con frecuencia a los presos. Son las madres y las esposas. Algunas perseveran aunque la sentencia sea larga, muy larga o para siempre. Otras los dejan solo, lo abandonan. Hay quienes, movidos por motivos religiosos o simplemente humanitarios, visitan también las cárceles, llevando consuelo, esperanza y al final de cuentas, redención. Estas visitas caritativas pueden parecer inútiles para quienes no tienen fe y siguen considerando la religión como opio del pueblo. Yo, en lo personal, visito las cárceles, hospitales, asilos, etcétera, etcétera, pero no lo hago por motivos religiosos, porque les recuerdo que ninguna religión salva. El único que nos salva es Cristo cuando le abrimos la puerta de par en par. Yo hago todo con amor, no por amor, porque si hacemos las cosas por amor, no es lo mismo que hacerlas con amor. Son dos cosas muy distintas. La libertad de algunos presos que habían sido ayudados por voluntarios que los visitaban, cumpliendo el mandato misericordioso de Jesús. Eso es lo que necesitamos, llevar misericordia a tantos necesitados. Una misericordia efectiva, que es la palabra misericordia, tiene un origen de dos palabras del latín: que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo. La misericordia junto con el gozo y la paz son efectos del amor, es decir, de la caridad. Pasaporte para el cielo. ¿Qué se necesita para ir al cielo? Dígame, ¿qué se necesita? ¿Acaso orar mucho? ¿No faltar a los mandamientos? Pues resulta que lo que Jesús nos pide es que seamos misericordiosos con Él, y lo somos si nos comportamos misericordiosamente con los más necesitados. Si deseamos ir al cielo, más nos vale que comencemos a preocuparnos efectivamente por los prójimos que necesitan de nosotros, porque bienaventurados los misericordiosos. No solo en los tiempos históricos en los que vivió Jesús antes de su ascensión, sino en estos tiempos en que vivimos. Hace falta la misericordia. Cuando la desgracia alcanza proporciones desmedidas, la misericordia se vuelve una necesidad que atiende oficialmente las organizaciones mundiales o nacionales. Sabemos que la ONU y otras organizaciones filiadas ayudan a la víctima de guerra, a los refugiados, a los que padecen hambre. La Cruz Roja es el paladín de la ayuda voluntaria y desinteresada a los que sufren en casi todos los países. Hay obras semejantes que se distinguen por su altruismo
y filantropía. A nivel de tantas iglesias tenemos carita, o sea, caridad, que trata de expresar en obra la fe de la iglesia. Cuando ustedes le ven una carita a una persona, sabemos si hay caridad o no hay caridad. Porque la fe se nota. La fe es algo que cuando tenemos fe, como dicen por el pasajero se conoce por la maleta. Y cuando hay fe, vivimos en paz. Una persona que diga tener fe y no vive en paz, es mentira. No hay paz. No hay paz. No cree en Cristo. Todo estos movimientos necesitan de nuestra colaboración. La medida de compromiso dependerá de la conciencia que tengamos, de la urgencia de ayuda de hermanos necesitados. Una persona que da su tiempo, su dinero y lo que es más aún todavía mejor, sabe a este tipo de organizaciones, se llama voluntario. ¿Gustaría hacerlo? Díganme, ¿le gustaría ser voluntario? Vamos a animarnos, tú y yo, en hacer voluntario. Los invito, los animo que seamos voluntarios, pero también puede serlo de una forma autónoma o formar equipo con tu familia o tus vecinos. Solo se necesita un corazón compasivo y, como seguramente ya te habrás dado cuenta, tú lo tienes y lo tienen tus hijos, tu esposa y toda esa gente buena con la que convive. No necesitamos buscar a quien ayudar. La vida misma nos va presentando la oportunidad. Basta tener los ojos abiertos y, más que los ojos, el corazón. Hagamos de nuestras obras de misericordia una cuestión de familia en la que todos participamos. Les recuerdo, la familia no tiene que ser de sangre. Nuestra familia es aquella que nos acompaña en este camino, cada quien de acuerdo con sus posibilidades y su edad. Quizá no esté a nuestro alcance adoptar a un huérfano de guerra o ir a socorrer a los damnificados de un terremoto en el otro lado del mundo, pero sí lo están el dar compañía a un solitario, visitar a un enfermo, ayudar a un estudiante para que pueda pasar su examen, el conseguir trabajo a un amigo, el acudir a velorio de un amigo o familiar de algún amigo, aunque el amigo no sea nuestro, pero tal vez ese amigo necesita nuestros hombros para derramar sus lágrimas. Tantas cosas que podemos hacer. Recuerdo que en los estudios bíblicos enseño que las obras de misericordia se dividen en espirituales y corporales. Las espirituales son enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, conseguir al que corregir al que yerra, perdonar las injusticias, consolar al triste, soportar la flaqueza del prójimo, orar por vivo y difunto, pero sobre todo orar antes que el difunto pase a mejor vida, porque de su arrepentimiento depende su vida eterna. Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, socorrer el cautivo. Estas obras de misericordia son pedidas por el mismo Cristo. Enterrar a los muertos. Se considera que las obras de misericordia corporales se pueden expresar en una sola
dar limosna, un corazón compasivo puede encontrar camino para ayudar espiritual y corporalmente. No obstante, debe encontrarse con otro semejante para santificar amorosamente la ayuda que sea posible brindar a los demás, a aquellos que están necesitados. Dios nos ama y enseña su ejemplo. Fortalezcamos nuestro amor, amemos a nuestros hermanos un poco más cada día. Qué fácil es posiblemente entender lo que es misericordia, pero nada fácil su conocimiento en la práctica, porque exige no tanto dar, sino darse en lo espiritual y lo material, darse también dando. Mi corazón dice que algo entiende, pero que poco hace, dándose y dando. Ese soy yo, esa eres tú, eso somos los que tenemos misericordia, esa soy yo y mi circunstancia, pero por sobre toda la misericordia de Dios que nunca falla. Uno falla, pero Dios jamás. Por algo es Dios y misericordia que da la paz, el gozo y la caridad o el amor. Noche en que veló el Señor para sacarlo de Egipto. La lectura de Éxodo nos han descrito como Dios a través de Moisés ha tomado una decisión salvadora para su pueblo. He decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros a una tierra que mana leche y miel. Hemos oído la resistencia del faraón, las plagas, y la lectura nos relata de manera muy encuesta esta salida de los israelitas de Egipto y su liberación. Los exegetas nos indican que la cifra de los 430 años que duró la estancia de los israelitas en Egipto es convencional. Se inclina apoyándose en lo que dice el Génesis de una estancia de 4 generaciones por la cifra más realista de unos 100 años. Bien sabemos que la esperanza principal de todo estos relatos es que Dios nunca ha abandonado a su pueblo en medio de toda la peripecia sufrida por él, principalmente el exilio y la opresión en Egipto. Planearon el modo de acabar con Jesús. Jesús en su modo de predicar su buena noticia y en su modo de actuar, por ejemplo, cuando el sábado, asegurando que el sábado está al servicio del hombre y no al revés, se gana poco a poco la enemistad de los fariseos, de tal manera que esto planearon el modo de acabar de Jesús. Según el pasaje evangélico, Jesús sabe distinguir momentos y momentos, lugares y lugares, a la hora de anunciar su buena noticia. Hoy le vemos retirarse del lugar de la disputa con los fariseos, segura cuando y haciendo el bien a todo lo que encuentra en el camino, pero del momento no porfiará, no gritará, no voceará por la calle y pedirá a los curados que no le descubran, aunque buscará otros lugares para hablar abiertamente de su buena noticia. La mejor noticia de todos los tiempos para alegrar el corazón de todo hombre. Nada ni nadie te hará callar. Está en juego ser fiel a la misión recibida del Padre y está en juego que su buena noticia llegue a toda la humanidad. Si tú y yo lo deseamos, te animo a que sigamos
a Jesús. Los invito a todos mis amigos a que sigamos a Jesús. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y recuerden que la sangre de Cristo tiene poder.